Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Se ha afirmado que la Biblia es enemiga del placer sexual. Se habla que los cristianos somos enemigos de disfrutar de la relación de intimidad sexual en la tierra. No sé de dónde sacaron semejante afirmación, por ignorancia o por terquedad, o no sé por qué causa. Pero si hay un libro que es pro sexo, es este libro, que se llama la Biblia. La Biblia es un libro pro sexo y lo voy a mostrar con las Sagradas Escrituras. Hermanos míos y amigos, recuerden que Dios es el autor del sexo, por eso los creó hombre y mujer. Y al crearlos hombre y mujer, les dio el mandamiento de multiplicarse, de llenar la tierra. ¿Cómo se iban a multiplicar y llenar la tierra si Adán y Eva no hubieran tenido intimidad sexual? Así que no sé de dónde lo sacan. Por eso Dios estableció el matrimonio y nació entonces de ahí la familia. Por medio de sus hijos, de su descendencia, se estableció la raza humana, se multiplicó la raza humana en la creación y sigue multiplicándose en toda la tierra. Después del diluvio sucedió algo muy interesante, cuando ya no quedaba prácticamente la tierra habitada en su momento, no quedaba nadie con vida, sino Adán, Noé, su esposa y sus hijos, en fin, no quedaba más nada. Dios bendijo otra vez a Noé y a su esposa y les dijo que quisieran, que crecieran, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Vuelve y les menciona otra vez esa verdad, esa palabra. Por ejemplo, también Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo, por medio de tu descendencia, ¿cómo iba a tener descendencia? ¿Cómo iba a venir Isaac si no era con relación sexual con su esposa Sara? Por medio de tu descendencia serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vez tras vez, eso nos hace pensar en la importancia de la intimidad sexual que Dios creó. Todas las naciones son formadas por familia, otra vez resultado de la relación sexual, que fueron, como dice, creadas para extender la raza humana en la tierra. Jesús hizo el primer milagro en unas bodas. Antes de que ellos fueran a la luna de miel, Dios hizo un milagro. Cambió el agua en vino y trajo bendición a la familia para que pasaran una noche deleitosa en su vida matrimonial. Y el Señor defendió a la familia, citando la primera pareja en el Edén. Dijo, ¿no sabéis que cuando Dios los hizo, el hombre y la mujer, los hizo hombre y mujer para que fueran multiplicados? Por tanto, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Vuelve vez tras vez. El apóstol Pablo nos habla de lo mismo, de la familia, de la pareja. También la Biblia, los 10 mandamientos, nos habla de honrar a tu padre y a tu madre, es decir, los que los engendraron y lo concibieron. ¿Sí? También nos dice no cometas adulterio, que tiene que ver con la familia. En fin, el apóstol Pablo celebró, como dije, el matrimonio y les da la claridad cómo se deben relacionar los esposos con los hijos y con los padres. La Biblia, repito, la Biblia es un libro pro sexo, es un libro que exalta la hermosura de la relación sexual. Pero escúcheme, en el matrimonio, eso es diferente. Dios le puso un marco de expresión para que en el matrimonio haya el deleite de la intimidad sexual. Es más, Dios dejó un libro completo en la Biblia. En el Antiguo Testamento está el libro de Cantar de los Cantares. Es decir, es una poesía de amor, de intimidad entre un hombre y una mujer. Si quiere conocer más del sexo en la Biblia, lees a Cantar de los Cantares y te vas a dar cuenta de lo que menciona. La Biblia, repito, es un libro pro sexo, pero las normas
que Dios estableció, tenemos que obedecer las normas, porque si no obedecemos las normas, entonces vamos a torcer la intención de la sexualidad y se pervierte completamente, y eso es lo que Dios no quiere. Entre los enemigos más grandes de la intimidad sexual hay uno, ¿sabe cómo se llama? La pornografía. Miremos con atención este testimonio. Hola, soy Cristian Techera, tengo 21 años, vivo acá en Uruguay desde que nací y bueno, soy hijo de pastores y estoy estudiando lo que es realización audiovisual para crear contenido y ayudar también a muchas personas contando mi historia. Me crié con mis papás, una familia muy unida. Es cierto que mientras fui creciendo en la adolescencia era como un poco rebelde, me llevaba mal, vivía enojado, triste en ocasiones, pero con mis amigos siempre me llevaba súper bien, siempre estaba alegre, era como que descargaba todo con mis papás y eso era muy, muy, muy triste. Me encantaba jugar al fútbol, o sea, jugaba literalmente todo el día si podía jugar. Jugué en distintos clubes y hasta llegué a entrar, estuve en la puerta de la entrada del fútbol profesional, pero bueno, decidí seguir estudiando y no dedicarme tanto al deporte. Cuando yo era muy pequeño, era muy chico, tenía tan solo 7 años y que fue ahí que me empecé a involucrar en el mundo de la pornografía. Fue ahí que empecé a descubrir todo ese mundo que realmente hoy en día, con 21 años, lo odio, lo detesto y aconsejo que se corra de ahí. Y me acuerdo que me empecé a separar más de la relación con mis papás, no solo por el mundo de la pornografía, sino por amistades que me estaban rodeando. Y fue así hasta los 17 años, es decir, tuve 10 años metido en ese mundo en silencio. Yo sí creo que tenía un poco de miedo mientras iba viviendo de contarles a mis papás, porque obviamente estaban liderando a mucha gente, aconsejaban a jóvenes con estas luchas y yo como escondido mirando de lejos sentía miedo de que sea juzgado cuando realmente era una lucha a la cual yo ya estaba cansado y no quería seguir en ese mundo. Y también algo que sentía mucho en ese momento era que realmente me sentía muy separado de Dios. Me sentía como que no era digno de su santidad, no era digno de su presencia, no era digno de su amor. Ya era de noche y estaba volviendo a mi casa y me enteré de que una persona muy cercana a mí había cometido un error, un pecado que era muy parecido al mío. Y yo por dentro juzgaba a esa persona, la criticaba y fue ahí que entré a ducharme y fue la ducha más especial y más increíble que he tenido. Entré a bañarme y de repente cuando me estaba bañando yo por dentro estaba pensando: uy, qué feo lo que hizo, cómo lo pudo hacer siendo tal persona, con tal cargo en la iglesia, cómo lo pudo hacer. Y de repente sentí una voz de Dios, que fue sobrenatural esa voz de Dios, que me dijo: ¿quién eres tú para juzgar a esta persona? Y literalmente yo vi como una película de mi vida. O sea, cada cosa mal que yo había hecho fue como que la vi en una película y ahí yo empecé a llorar. Empecé a llorar y estuve 30 minutos aproximadamente debajo de la ducha llorando, de rodillas, pidiéndole perdón a Dios. Ahí fue algo tan grande dentro de mí, una convicción de pecado, una convicción de que yo estaba mal, tan grande. Pero no solo que me sentí confrontado, sino fue tan rara esa sensación, que no solo fui confrontado, sino que fui amado. Y fue ese momento de quiebre donde no solo me di cuenta que necesitaba de Dios y que precisaba ayuda de las personas que estaban a mi alrededor, sino también que me pude sentir amado por Dios. Ese fue el quiebre más grande. Hay una frase que me encanta y se las comparto, dice: el que se choca con la cruz nunca vuelve a ser igual.
Y estoy seguro que esa noche, en esa ducha, yo me choqué con la cruz. Y desde ahí nunca he vuelto a ser igual. Yo, si tuviera que aconsejar a alguien que esté viviendo la situación que he pasado, y que está bueno también decir que siempre estamos en una constante lucha. La libertad de Dios no es que no pecas nunca más y listo. La libertad de Dios es la capacidad para poder elegir siempre lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la libertad de Jesús, que al final Él murió en la cruz por nosotros por eso. Y simplemente lo que tú tienes que hacer es disponerte, es decirte: mira, Jesús, está esta pared entre nosotros. Mira, Jesús, me siento así, estoy separado de ti, pero aún así confío en que tú me amas y en que tú vas a romper esto para que podamos estar cerca. Mi consejo para ti, como dice Pablo, no te enfoques en vencer el mal, sino enfócate en vencer el mal con el bien. Y el bien es estar cerca de Jesús. Enfócate en estar cerca de Jesús. No tanto en dejar esa lucha, sino en estar cerca de Jesús. ¿Cómo vencer la pornografía? Porque la intimidad sexual, como la estableció Dios, es salud para la sociedad, es salud para el matrimonio, es salud para las naciones. Al abandonar la dirección divina sobre la belleza de la intimidad sexual, la raza humana perdió el sentido de lo que Dios había establecido. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en la Biblia, es muy interesante. Yo quiero leer un pasaje sencillo de las Escrituras para que ustedes lo conozcan, que está en el libro de Romanos, en el capítulo 1, muy especial. Dice la Escritura en este pasaje estas palabras. Cuando leemos en el versículo 24, por ejemplo, dice: por lo cual también Dios a aquellos que niegan a Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, de la intimidad sexual en el matrimonio, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. La Biblia es un libro pro sexo, pero también le pone los límites donde debe de manifestarse. Dios no solo creó el sexo para que lo podamos disfrutar en la vida matrimonial, sino que estableció el matrimonio como consecuencia para que no pervirtamos lo hermoso y lo bello que es la intimidad sexual. En el matrimonio, en el pacto matrimonial, fuera del pacto matrimonial, se corrompe, se destruye lo bello y lo hermoso que es la intimidad. Se bestializa y se ve al otro solamente como un objeto de placer y no con el amor con que debemos de ver a la otra persona. ¿Me acompañan en oración? Señor, te doy infinitas gracias por dejar este pensamiento con mis amigos y hermanos para que piensen que tú eres un Dios pro sexo. Señor, no perversión de sexo, sino de sexo, de la intimidad, para disfrutarla en el pacto matrimonial. Bendigo a mis amigos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis apreciados, recuérdenlo bien, la intimidad sexual es bella, es hermosa, pero tiene que ser en el matrimonio, en el marco del matrimonio. De otra manera, corrompemos lo hermoso que Dios ha creado. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.